Estamos hablando hoy desde muy tempranito sobre aprender a perdonar. Qué difícil que es aprender a perdonar, ¿no? Uno piensa que suena muy bien, charlábamos sí, suena esto. bonito, pero... Suena bonito, pero a la hora de perdonar, hay situaciones que son para uno terribles. Y vos decís, bueno, a esta persona o esta situación no la voy a poder perdonar nunca. Y esto termina quizás provocándote a vos mismo un daño. Eso dicen, ¿no? El hecho de no perdonar. Es todo un proceso muy profundo que hay que pasar en la vida, en ciertas circunstancias, para eso que vos decís, no le voy a perdonar a tal persona por lo que ha sucedido, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto? Seguramente Gladys Arce, que está con nosotros en línea, nos puede dar algunas herramientas. Gladys, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Edith. ¿Cómo estás vos y toda tu audiencia? Gracias. Todo muy especial. Muchas gracias por poder charlar con nosotros sobre este nuevo taller que van a dar el próximo sábado. Es el próximo sábado, 14 de noviembre a las 18 horas, sobre el hecho de perdonar. Y cuando digo el hecho de perdonar, porque entiendo que hay todo un proceso. ¿Cómo se hace para romper esas cadenas que nos tienen muchas veces atados al resentimiento, a situaciones donde uno queda muy amargado en la vida? Bueno, vos bien lo decís ahí. Cuando detectamos que aparece esta ofensa grave que sentimos que nos han hecho, ya sea por actos, por eventos, que provocan directamente un ataque en nuestra paz y en nuestra tranquilidad, tenemos que empezar a revisar si estas emociones que están apareciendo ahí, ¿no? Puede aparecer la culpa, puede aparecer el resentimiento, y estas emociones, que es el coaching ontológico, que persisten en el tiempo, que conviven con nosotros las llamamos estados de ánimo. Y el proceso por el que debemos atravesar primero es el de identificar si estamos en ese estado de ánimo, si estamos en una emoción determinada. Ahora, muchas veces uno siente que la acción que realiza una persona en particular o un grupo de personas lo han hecho quizás hasta a propósito para causarnos un daño, ¿no? Y lo que estamos haciendo es de alguna forma entrando en esta dinámica de me hicieron un daño, entonces yo quedo muy enojado, ofuscado y por eso estoy con tanta bronca, y como un círculo del cual uno no puede salir. Correcto. Sí, la mente nos empieza se empieza a enredar en ese círculo de no poder perdonar, ¿sí? Además, el ego, que le encanta sufrir a nuestro ego porque lucha por la supervivencia, se sigue envolviendo en ese círculo virtuoso de estar ahí, en el resentimiento, ¿no? O en la culpa. Es un proceso por el cual o yo hay situaciones que no me perdoné, o como vos decís, personas que lo hicieron a propósito y no me pudieron perdonar. Pero en realidad, el que convive con ese dolor y con ese sufrimiento es cada uno de nosotros, ¿no? Somos nosotros en nuestro interior que convivimos con todo ese dolor y sufrimiento. Entonces, la propuesta es analizar interiormente qué nos pasa para poder soltar esa emoción, para poder soltar ese estado de ánimo y para poder, como dice el taller, aprender a perdonar. Es todo un proceso de meterse hacia adentro, de buscar el momento presente, de estar en el presente y de analizarnos hacia adentro. Uh-huh. Yo estaba pensando en cuánta gente ha llevado por décadas, muchas veces una vida entera, ¿no? Que quedan enojados entre familiares, entre hermanos, conocemos tantos casos, y toda la vida quedan con ese enojo y no tienen la capacidad de perdonar. Y padres que ven a hijos, a hermanos mayores ya que están enemistados entre sí y no tuvieron la posibilidad de reencontrarse ni aún pasando tantos años. ¿Cuál es tu mirada de esto, Gladys? Mira, desde
El perdonar es una declaración, es un acto lingüístico. Desde el coaching ontológico decimos son declaraciones que hacemos de forma personal, así como decimos la declaración del no voy a seguir con esta situación, o basta de esto, no quiero más. También hacemos una declaración del perdón, y esa declaración del perdón es una declaración que nos libera profundamente del dolor y de la pena. Yo he charlado con muchos coaches que vienen con esto de no poder perdonar, y como vos decías, gente que ha estado enemistada durante años, y luego de atravesar este proceso del perdón han logrado reencontrarse con la familia. O sea, es liberarse de todo un proceso mental, porque estamos atrapados en nuestra mente, en lo que nos dice nuestra mente, y es liberarse de eso, y es volver a adquirir el estado de paz y de calma que tanto esperamos y ansiamos para poder reconectar con esas situaciones. También perdonar no significa que yo tenga que seguir viendo o estableciendo una relación con aquella persona que me provocó tanto daño. Ajá, mira, ¿sí? eso es interesante. No significa eso. Significa poder soltar internamente ese proceso mental y poder liberarme de ese dolor para poder seguir viviendo mi vida en paz y en tranquilidad, aunque yo después no tenga más relación con esa persona, aunque pueda hacer una declaración de renunciar a tal relación, ¿sí? O sea, no significa que el perdonar es, bueno, ahora me amigo con esa persona que me lastimó tanto. Clarísimo, clarísimo. Esto que vos decís, entiendo que es más un proceso interno que irme hacia la acción externa de tal vez lo que provocó ese enojo o ese malestar, o muchas veces, no sé, yo daba el ejemplo de hermanos, pero de hijos a padres o de padres a hijos, ¿no? Que quedan por situaciones de la vida no sé si usar la palabra enojo, pero muchas veces el dolor también hace que uno no pueda perdonar. Totalmente, el dolor, el resentimiento, muchas veces la culpa. Muchas veces sentimos culpa por actos que hemos realizado nosotros mismos, sí, y que no nos hemos autoperdonado, no nos hemos perdonado ciertas situaciones. Entonces, el aprender a perdonar es entrar en un proceso interior. Es más allá de que externamente después se convierta en una declaración hacia otro o una declaración hacia mí mismo, sí, como, bueno, te perdono, porque también están los perdonadores seriales, no, bueno, te perdono, sí. y en realidad por adentro no pasa nada, no es como algo externo que hacemos, es como que externamente vamos expresando, bueno, está bien, perdono esta situación, o te perdono, así de la palabra para afuera, pero a lo que apuntamos en este taller es entrar en un proceso de conexión interior con nosotros mismos, ¿sí? Uh-huh. Jesús decía en una de sus frases, antes de entrar en el templo, perdona. Y no se refería antes de entrar a la iglesia o en un templo físico. Es sí, antes de entrar hacia tu propio interior, hacia la conexión con vos mismo, hay que perdonar. Es la única manera de descargarnos, de poder avanzar, de caminar livianos. Qué importante que es esto que vos decís, digo, importante y difícil a la vez. A mí se me ocurre que para muchas personas en ciertas situaciones uno dice, parece imposible, pero evidentemente, bueno, habrá que escuchar esta charla que ustedes ofrecen el próximo sábado, entonces, 14 de noviembre a las 18 horas. Se lo hace a través de la plataforma Zoom, ¿verdad, Gladys? Correcto, sí, a través de la plataforma Zoom se pueden inscribir por el Facebook de Conectarse con tu Esencia, o a mi WhatsApp, escribirme directamente, que es el 2616-686335, y es animarse a conectar con eso, ¿no? Animarse a conectar y a predisponerse a este aprendizaje. Muy bien. En el Facebook es Conectando con tu Esencia, así lo subí. Conectando con tu Esencia, sí. Muy bien. No dije mal recién. Sí. La misma idea, pero hay que ser preciso para eso. Te digo que nos has dejado pensando para este fin de semana, ¿no? Todas estas cuestiones tan profundas del ego y de cómo liberarse, cómo salir del resentimiento. Quizás a muchas personas les puede facilitar o dar un poco más de luz a la vida propia, ¿no? Si uno puede aprender a perdonar. Lo más maravilloso que ocurre después es cuando me puedo volver a conectar con la vida, con los seres que perdí,
con esas relaciones por ahí que a veces por cosas muy tontas, por decirlo de alguna manera, sí, nos peleamos con alguien, y volver a reencontrar y conectarnos con los vínculos, o caminar de manera más liviana y volver a conectarse con la vida. Eso es lo más maravilloso que tiene el proceso del perdón. Qué gran desafío. Gladys, como siempre, te mando un beso y muchísimas gracias por esta charla. Nos ha hecho muy bien a todos. Muy agradecida a vos como siempre y estamos en contacto. Muchas gracias. Charlábamos con la coach Gladys Arce, quien está organizando esta charla entonces, que se llama Aprendiendo a Perdonar, el próximo sábado 14 de noviembre a las 18 horas. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.